Esto es codificación. Usted va a sentir la energía y la vibración. Respire profundo y tome agua. Olvídese de todo lo antiguo. Olvídese de todo lo que conoce y ha aprendido hasta hoy. Estamos programados de la A a la Z y del 0 al 9. Todo lo que usted sabe es solamente la base para entender la verdad. Avance en la templanza y en la armonía del ser. Vea esta información en orden y las veces que sea necesario. Por amor a la vida, por amor a la naturaleza y por amor a la raza nativa humana. Esto es una descarga de códigos para la humanidad. Dios es evolución, Dios es el respirar. Así como a los humanos nos consta la vida a través de la respiración, es lo único que nos puede dar seguridad de que estamos vivos, el respirar. De la misma forma, voy a explicar quién es Dios. Con esta pintura también podemos entender la ley universal del ritmo. Todo avanza, nada se detiene, todo va hacia adelante, nada para, todo evoluciona y se expande. ¿Quién es Dios? Es a nuestra imagen y semejanza. Así como el respirar nos da seguridad a los humanos que estamos vivos, ese es Dios, un respirar universal que le dio vida a todo lo que existe en él. Es el corazón de la fuente. Es la energía, es el éter que solidificaron todos estos 4 elementos, la base de la evolución. Así como los humanos respiramos en 3 pasos, inhala, sostiene, exhala, de la misma forma es la evolución. Funciona a un ritmo de 3 pasos. Y por cada respirar de Dios hay una expansión. Estos elementos solidificados comienzan a contraerse y comienzan a condensarse entre ellos mismos, a tal punto que el espacio donde se encuentran es muy reducido para la cantidad de elementos que comienzan a solidificarse, a tal punto que empiezan a unirse entre ellos mismos hasta formar la célula universal. Venimos de la célula y de la misma forma funciona el universo. Ok, en la anterior pintura pudimos entender cómo se forman y cómo se solidifican todos los elementos que le dan vida al universo. Esa es la primera etapa del respirar. Ley universal, ley de atracción. Ese es el inhalar de Dios. Cuando todos estos elementos se entrelazan en ellos mismos dentro de un espacio reducido, se forma la célula universal, soles de tamaño colosal en etapa de gestación. En el proceso evolutivo del respirar, en 3 pasos, es la segunda etapa. Recordemos, primera etapa, los elementos se contraen. Segunda etapa, se gestan. Y ahí es donde nacen las células universales o soles de tamaños colosales, que a través del tiempo se gestan hasta llegar a dar la vida. Este cuadro son las células universales, es el corazón de Dios gestándose. Así como en los humanos el proceso de gestación es donde entra un embrión a un óvulo para hacer alquimia
y generar la vida es exactamente lo mismo a escala universal. Es como si todos estos elementos hubieran entrado dentro de un óvulo colosal de tamaño universal, es el espacio, es el éter, y se gestaron y generaron la vida. Como cualquier proceso de gestación, duró años universales para pasar a la siguiente etapa evolutiva. Bueno, este cuadro es el supernova. Ya entendimos que Dios es el respirar que le da vida a todo lo que existe en él. Los elementos se atrayeron, es decir, Dios inhaló, se crearon las células universales o soles de tamaños colosales que se gestaron durante un tiempo universal. Y como cualquier proceso de gestación, cuando estos soles o estas células universales ya están listas, Dios exhaló. Y ahí fue donde se generó la vida, en el respirar de Dios. Cada respirar es una expansión. Eso es el supernova, la energía de Dios gestada en sí mismo y expandiéndose al universo. Es lo mismo que la teoría del Big Bang. El respirar de Dios, cuando inhala, sostiene y exhala, se da una explosión. Y esa explosión es la que da vida a todo el universo. Recuerde ver los videos en orden y las veces que sea necesario. Esto es codificación. Sus células cristal van a brotar y se van a activar a medida que va avanzando. Entiende y enciende.